Llega ahora el turno de revisar a los parásitos helmintos. A este nivel ya estamos hablando de seres pertenecientes al reino animal. Son organismos pluricelulares eucariontes y que, como podemos observar en esta tabla, pueden dividirse en tres grandes grupos dependiendo de la morfología de su etapa adulta. Estamos hablando de nematodos, cestodos y trematodos. Aunque normalmente se os escucha pronunciar las palabras como nemátodos, céstodos y tremátodos, lo cierto es que gramaticalmente, si fueran palabras esdrújulas, deberían de llevar acento, pero como no lo poseen, la manera correcta de pronunciarlos es nematodo, cestodo y trematodo, aunque pues esto cae tal vez en un segundo plano. Lo importante es saber reconocerlos, en este caso en el coproparasitoscópico de rutina. En este video se van a mencionar únicamente los que podamos encontrar en heces, ya que, como bien saben, este curso está dirigido al coproparasitoscópico y o coprológico de rutina en salud humana. Cabe aclarar que si bien durante algún tiempo fueron algunas enfermedades comunes en algunos medios, lo cierto es que hoy en día su incidencia, al menos de estos helmintos, ha bajado muchísimo. Inclusive en áreas rurales es un poco difícil ya de encontrarlos. Sin embargo, es de gran relevancia conocerlos y saber identificarlos, en primera porque nos puede llegar alguna muestra positiva, y en segunda para no confundir algunos artefactos y que estemos pensando o sobrediagnosticando algunas parasitosis. En primera instancia, es importante conceptualizar que todos estos helmintos, en las formas diagnósticas que los vamos a observar en el coproparasitoscópico, son morfologías muy grandes a comparación de los parásitos que ya hemos analizado. Las amibas, los flagelados, que, como podemos observar en esta gráfica, hay una amplia separación en cuanto a tamaño. Si bien el quiste más grande puede llegar a pertenecer a Balantidium coli, quitando a él de la ecuación, el más grande podría ser Entamoeba coli, unos 20, a lo mucho 25 micras. Y el helminto más pequeño ronda las 40 micras en promedio. Así que, como pueden observar, es una amplia diferencia de tamaño, lo cual es muy importante, ya que muchas veces, aunque se observe una forma similar, a veces el tamaño es muy pequeño y se cuestionan sobre si eso no es huevo de algún helminto. Pero por el simple tamaño es fácil de descartar algunos artefactos. De igual manera, algunos artefactos muy grandes, los huevos de helmintos, el más grande, el de Fasciola, ronda las 140 micras, y algún artefacto mucho mayor a este tamaño pues también lo descartaría. Y ya comenzando a revisar cada uno de estos, en cuanto al grupo de los nematodos, es decir, gusanos redondos similares a lombrices, de ahí el término coloquial de estas parasitosis, las lombrices intestinales. Este grupo de parásitos van a ser caracterizados además porque poseen dos sexos en el estadio adulto, macho y hembra. Comenzando con Ascaris lumbricoides, este parásito en su forma adulta va a medir de 20 hasta 35 centímetros, siendo que la hembra es más grande que el macho, y que ocasionalmente, cuando haya alguna infección de este tipo, en las heces pueden llegar a salir los machos como tal, pero lo común es que se observen los huevos, como estamos observando en estas imágenes. Estos huevos se caracterizan por tener tres membranas. La más externa de ellas se describe como mamelonada, es decir, con ondulaciones, que de hecho son de albúmina, y que inclusive con la presencia de algunas enzimas digestivas puede desintegrarse esta última membrana y aparecer sin ella. Estamos hablando de huevos embrionados, huevos fértiles, porque también hay otro tipo de huevos, los huevos infértiles, los que no están fecundados, que tienen una morfología un poco diferente, son más alargados, los fértiles son casi totalmente circulares, pero que son muy difícilmente confundibles o que se lleguen a pasar por alto en el coproparasitoscópico. Y ya hablando del tamaño, pues tenemos que va en promedio de 53 micras con un intervalo de 55 a 75 micras. Y que inclusive se pueden llegar a observar en muestras con tiempo de almacenamiento el desarrollo de una larva adentro de ellos. El siguiente parásito, Trichuris trichuria o Trichuris o tricocéfalo también conocido, es un gusano que en su forma adulta tiene forma de látigo, ya que su parte anterior es muy delgada y la parte posterior es gruesa en comparación de la anterior, y en tamaño en adulto es muchísimo más pequeño que Ascaris. Aquí estamos hablando de unos cuantos centímetros. Sin embargo, en la forma diagnóstica que lo vamos a observar en heces, son también los huevos, los cuales tienen esta forma de balón de fútbol americano con dos tapones a los lados. Estos tapones son muy evidentes y se observa muy definidamente la membrana y el contenido, el embrión que está adentro de dichos huevos. Aunque también existe otra especie, Trichuris vulpis, que
Es totalmente similar el huevo, pero es un poco más grande, aunque el más comúnmente encontrado es Trichuris trichuria. Por otra parte tenemos a las uncinarias, Ancylostoma duodenale y Necator americanus, los cuales son nemátodos que se caracterizan por entrar por la piel, sobre todo en personas que caminan descalzos por la tierra, ya que precisamente en el suelo es donde se llega al desarrollo hacia la larva que puede perforar la piel y lograr infectar al ser humano. En este caso, también la forma diagnóstica en el coproparasitoscópico va a ser el huevo, el cual se va a encontrar embrionado con estas formas de tipo mórula o blastómeros, estas esferas que se logran distinguir adentro del huevo, las cuales están retraídas de una forma que se observe como un espacio vacío entre los blastómeros y la única membrana que posee este huevo. En algunas ocasiones va a ser importante su diferenciación con algunas partículas de almidón, ya que como estamos observando en este video, puede llegar a causar confusión en algún analista inexperto y dar un diagnóstico equivocado. Cabe aclarar también que entre las dos especies de uncinarias es imposible distinguir entre las dos solamente con la morfología del huevo, ya que tenemos que observar el adulto para poder saber cuál de las dos especies es. Sin embargo, normalmente cuando se llegan a observar solamente se reportan huevos de uncinarias y hasta ahí llega el coproparasitoscópico de rutina. El siguiente nematodo es Strongyloides estercolaris, el cual, a diferencia de los demás que ya hemos observado, prácticamente es imposible encontrar huevos en la materia fecal. Aquí lo que vamos a encontrar son larvas rhabditiformes y esporádicamente filariformes. Es decir, vamos a encontrar ya propiamente un gusano, aunque obviamente también parte de un huevo. Los huevos son muy similares a los de uncinarias. Estos normalmente eclosionan, es decir, se abren mucho antes de que la materia fecal llegue a ser defecada. Entonces, vamos a tener que conocer la morfología de la larva rhabditiforme, la cual, como estamos observando, mide de largo aproximadamente unos 250 micrómetros y como característica específica es que posee un primordio genital muy grande, esta estructura que se encuentra señalada a este nivel. Por supuesto, tendremos que hacer la diferenciación y no llegar a confundir este gusano como tal con otras formas que puedan llegar a causar confusión, como las fibras vegetales, los pelos e inclusive larvas o gusanos de algunos insectos contaminantes de una muestra, como estamos observando aquí en estas imágenes. Sobre todo buscándole estructuras internas como la boca, el esófago y, como ya dijimos anteriormente, el primordio genital. Si este video te está ayudando, ya sea en la realización de alguna investigación o en el desarrollo profesional, házmelo saber con un like y darle suscribir al canal, es gratis. Por último, tenemos Enterobius vermicularis. En el canal ya hay un video específico dedicado a esta parasitosis, en donde se observan tanto los adultos como los huevecillos de esta especie. Aquí solamente mencionar que este nematodo, a diferencia de los demás anteriormente citados, no pertenece a los geohelmintos, es decir, no requiere maduración en su ciclo de vida en la tierra. La transmisión es directamente persona a persona por fomites y no va a requerir un tiempo de incubación para ser infectivo. En las heces raramente se van a encontrar huevos. Normalmente se pueden encontrar ya incluso las hembras adultas que salieron a depositar sus huevos en el ano. Y normalmente su diagnóstico se realiza con la técnica de la cinta adhesiva, el raspado perianal, el cual también ya se abordó en el video específico para Enterobius. Dejando de un lado los nematodos, ahora vamos a observar los cestodos. Estos gusanos son acintados, con forma de precisamente una cinta, pero que van a tener la característica de que en el estado adulto van a estar formados por un escólex, es decir, su cabeza, un cuello y un estróbilo, el cual está formado por proglótidos. Estos proglótidos son segmentos que van a irse añadiendo conforme el parásito crece y se van haciendo cada vez más grandes mientras más alejados de la cabeza estén, y por lo tanto también más desarrollados sexualmente. A este nivel, a diferencia de los nematodos, estos organismos son hermafroditas, quiere decir que no hay macho y hembra. Un solo organismo en cada proglótido va a tener ambos sistemas reproductores. Con estos parásitos vamos a poder observar tanto los proglótidos, es decir, los segmentos, como los huevos. Y va a haber de distintos tamaños. Hay cestodos muy pequeños como Hymenolepis o enormes llegando hasta 10 metros como Taenia saginata. El primer cestodo que vamos a estar observando en este caso es Taenia spp. Hay dos especies, Solium y Saginata. Solium es la Taenia del cerdo y Saginata es la Taenia de la vaca.
Y en las heces vamos a observar esta morfología de huevo, el cual es indistinguible entre las dos especies. Este huevo, como lo estamos observando, tiene un tamaño promedio de 43 micras, no es tan grande como los otros helmintos que ya observamos. Tiene una forma esférica y su característica es que tiene dos membranas, y entre de esas dos membranas tiene unas radiaciones a manera de llantas o de sol. Es estas líneas que se observan, lo cual va a constituir su característica más importante. También se describe que en su interior se encuentra un embrión hexacanto, es decir, con 3 pares de ganchos. Solamente que estos a veces son difíciles de observar y no siempre se pueden visualizar los 6. Sin embargo, hay que tener en cuenta todas estas características para no poder confundirlos a veces con granos de polen, que como estamos observando pueden tener un color y una forma característica de estos huevos, pero buscándole estas características ya mencionadas va a ser de relevancia para no hacer un mal diagnóstico o pasar por alto una parasitosis de esta. Por supuesto también, como se comentó, en las heces de algún paciente parasitado pueden llegarse a encontrar los proglótidos, estos segmentos de los adultos, los cuales incluso pueden llegar a tener movimiento independiente. A este nivel se puede realizar también el estudio de los proglótidos, la observación microscópica con tinciones como la de carmín, para realizar el recuento de ramas uterinas en cada proglótido, y así ya se puede identificar entre Taenia solium y Saginata, ya que Saginata tiene más de 12 ramas uterinas y Solium menos de 12. Sin embargo, con solamente hacer el reporte de Taenia spp, ya sea proglótidos o huevos, ya se considera un reporte del coprológico de rutina. Después tenemos a Hymenopletis, tanto nana como diminuta. Ambos huevos van a tener una morfología muy similar. Son huevos con 2 membranas y un embrión hexacanto también en su interior. La única diferencia va a ser que Hymenopletis nana tiene filamentos polares en medio de estas 2 membranas. Estas líneas o elementos que se ven en este espacio intermembranal, por así decirlo, y son más pequeños que los huevos de Hymenopletis diminuta, los cuales, además de ser mucho más grandes, no tienen estos filamentos polares, y este espacio intermembranal se observa vacío. Esto a nivel morfológico, porque también en cuanto al ciclo de vida, Hymenopletis diminuta va a necesitar que el ser humano ingiera accidentalmente insectos de los granos, los vulgarmente conocidos como gorgojos, ya que de esta manera es que adquiere la infección, al contrario de Hymenopletis nana, en el cual no es necesario este hospedero intermediario. Y ya posteriormente tenemos, por ejemplo, aquí Diphyllobothrium latum, el cual es la tenia del pez. Aunque en América Latina no es para nada frecuente, sí que lo es en algunas regiones del norte de Estados Unidos y de Japón, relacionados a consumo de pescado crudo o poco cocido, en donde observamos que los proglótidos son más anchos que largos, a diferencia de los otros cestodos que hemos estado revisando, y que sus huevos tienen esta forma ovalada con un opérculo que se describe como no hombrado o no tan evidente, ya que puede llegarse a confundir con los huevos de un tremátodo que observaremos posteriormente. Y esos huevos pues ya son de un tamaño más grande, un intervalo de 58 hasta 85. De igual manera se considera a Diphyllidium caninum, un cestodo que puede ocasionalmente infectar al ser humano. En las heces vamos a poder encontrar los huevos, pero no de manera aislada, sino en forma de una bolsa ovígera o cápsula ovígera que contiene múltiples de estos huevos. Aunque el huevo no es tan grande, un promedio de 40 micras, considerando la bolsa completa, pues ya llega a un tamaño considerable. Y por último tenemos a los trematodos. Son gusanos planos, llamados también como duelas. No tienen segmentos como los cestodos, es solamente un gusano tal cual, nada más que, al contrario de los nematodos, no son circulares, son de esta forma aplanada. Y aunque existen algunas otras especies de relevancia en otras partes del mundo, en América Latina normalmente solamente se habla de Phaseola hepatica y de Paragonimus. Estos parásitos en su forma de huevo ya son muy grandes. Phaseola hepatica un promedio de 140 micras y Paragonimus un promedio de 98-100 micras. Ambos huevos tienen una morfología ovalada. En Phaseola se observa un opérculo y en Paragonimus de igual manera, solamente que el opérculo es más visible y se describe como un opérculo hombrado para poder diferenciarlo del huevo de Diphyllobothrium latum. Cabe aclarar que Phaseola hepatica está relacionada con
las vacas, ya que este es normalmente el ser al cual parasita, y podemos observar que cuando este es el caso, con los conductos biliares de la vaca van a estar infestados con adultos de fasciola hepática, y por supuesto el ser humano puede ser un hospedero accidental de esta parasitosis. Y Paragonimus se entiende que tiene un ciclo acuático y que diversos crustáceos pueden llegar a ser la fuente de infección accidental para el humano. Hasta aquí la revisión de los helmintos que pudieran ser encontrados en el coproparasitoscópico de rutina. Por supuesto, como se les comentó anteriormente, hay más especies, por ejemplo, de trematodos. Está Clonorchis, está Esquistosoma, solamente que Clonorchis está confinado al sudeste asiático. Esquistosoma es un parásito que se observa en la vejiga, lo vamos a encontrar en el uroanálisis, no en el copro. Y algunos otros parásitos más raros o inclusive sanguíneos, como Wuchereria, las filarias, etc. Sin embargo, estos ya quedan fuera del alcance de este curso de parasitología. Si este video te llegó a ser de utilidad en alguna investigación o en el desarrollo profesional, me ayudaría mucho le dieras like al video y suscribirse al canal. Es gratis.